conectados, por supuesto, en vivo con nuestra señal Americano Media. Todo el equipo, pues por supuesto, de Americano listos para llevarle esta próxima hora. Esto es un espacio de opinión, de entrevistas y por supuesto apreciamos muchísimo la participación de todos ustedes a través de las redes sociales. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra aplicación. Ahí nos pueden buscar, bájenla en sus teléfonos, en sus tabletas, en sus televisores. Bien fácil ubicarla, Americano Media. También estamos, por supuesto, en Sirius. A aquellos que nos escuchan pues por la radio satelital Sirius XM, ahí estamos en el canal 153. También, por supuesto, en todas estas plataformas digitales. Cada día hay más plataformas digitales y todas transmiten en su gran mayoría la señal de Americano Media. Por supuesto, YouTube, un gran saludo. Mucha gente conectada por YouTube, por Getter, esta red social. Por donde también transmitimos completamente en vivo, pues por supuesto agradeciéndoles inmensamente toda, esa generosidad de ustedes estar conectados con nosotros a esta hora. Yo soy Lourdes Jubieta, vamos a ver cómo está el mundo, queridos amigos y seguidores, y hay varias informaciones que comentarles a ustedes. Hoy vamos a estar hablando mucho de política nacional, tengo unas cifras por aquí, unos nuevos datos de la situación de la frontera durante el mes de julio, que son unos números nada halagadores de cuál es la situación de la crisis fronteriza, la frontera sur de los Estados Unidos. Hay unas cifras que vamos a estar analizando con un experto muy dramáticas. Ese problema que tenemos en la frontera sur, lejos de corregirse, más bien se está agravando, y parte de la gravedad es que cada día más personas pierden la vida tratando de llegar a los Estados Unidos por esta percepción que tienen en el mundo de que esta administración de Joe Biden tiene las fronteras abiertas para el que quiera venir. Y lógicamente por ahí está entrando gente muy buena y gente muy mala, ¿no? Con intereses muy oscuros. Y por supuesto, gente que no viene precisamente a los Estados Unidos a seguir la ley y el orden, como lo conocemos en los Estados Unidos y como la mayoría de los inmigrantes venimos a los Estados Unidos a encarar, ¿verdad? La ley y el orden. Bueno, tengo unos números también que quería conversar con ustedes antes de darle la bienvenida a mi primer invitado, que va a ser en unos cuantos minutos. Y tiene que ver como la cifra de desamparados en este país. Qué tristeza, si usted vive en California, si usted vive en Nueva York. Estamos viendo estados donde las cifras de desamparados se multiplican por día. Y estamos hablando de que la crisis de ese número de desamparados sigue en aumento, aumentan adicionalmente los precios de los alimentos y los refugios están superpoblados, ¿no? Tengo estas cifras que quería compartir con ustedes porque esto no tiene absolutamente nada que ver con política. Esta es la realidad del día a día de lo que estamos viviendo en los Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden. Y definitivamente sus políticas de izquierda, evidentemente, y la de los demócratas en particular y en general, han llevado a un aumento de los precios de los alquileres, una creciente inseguridad alimentaria y adicionalmente los refugios para personas sin hogar están superpoblados, no se dan abasto. Con los precios de todo, absolutamente todo, desde la comida, el alquiler, la gasolina, la electricidad, aumentando drásticamente, pues los estadounidenses de bajos ingresos, especialmente aquellos en riesgo de quedarse sin hogar, son lógicamente los más afectados. Las familias de bajos ingresos son además las más afectadas por esta tasa inflacionaria que tenemos en el país, la más alta también en 40 años, lo que significa pues que estadounidenses resultan más dañados, lesionados por el aumento de este precio, de precios de esta administración de Biden. Los estadounidenses de bajos ingresos asignan una mayor parte de sus gastos en bienes de alta inflación, como alimentos, gas, vivienda, lo que los hace pues más vulnerables al aumento de los precios. Y como resultado, y aquí le viene una primera cifra, 73% de los estadounidenses, 73% de los estadounidenses de bajos ingresos, que son los hogares que ganan menos de $40,000 al año, están muy preocupados por tratar de mantener su nivel de vida, ¿no? Entre tanto, bueno, mientras los estadounidenses de clase trabajadora están luchando para llegar a fin de mes, 15 y último, la gran pesadilla de una familia de escasos recursos,
pues Biden y todos los demócratas en el Congreso acaban de aprobar un proyecto de ley para aumentar los impuestos a los estadounidenses de bajos ingresos y enviar a un IRS descomunal a perseguirlos. Eso suena a política, pero no es política. Y déjenme contarles, yo tengo por aquí el documento que nos cuenta los detalles precisamente de esa firma de la ley de reducción de la inflación. Déjenme que les voy a dar detalles, muy importante esto, de por qué se habla de ese aumento que viene sin duda para los hogares más necesitados, ¿no? Es un aumento de precios que Biden está haciendo más difícil que los estadounidenses puedan pagar precisamente sus gastos. A nivel nacional, los alquileres han aumentado en 6,3% en el mes de julio, 6,3% en el mes de julio, en comparación con el año pasado. Adicionalmente, tenemos el alquiler mensual promedio a escala nacional alcanzó un nuevo récord en junio de casi 1.900, eso es un 14% más. O $232 más que el año pasado. Hay también las cuentas del supermercado se disparan por cuenta de esta inflación y estamos hablando en definitiva de aproximadamente, mayormente en 43 años, los comestibles aumentaron 13% en el mes de julio desde el año pasado. 13% desde el año pasado, 13%, marcando el mayor aumento de los comestibles desde hace 43 años. Les hablaba de los refugios para personas las personas sin hogar, que están superpoblados. Estamos hablando de que la lista en algunos de estos hogares o refugios para personas sin hogar se han duplicado o triplicado solo en unos meses. Todos los refugios, por ejemplo, para personas sin hogar en Washington, D.C., la capital de la Unión Americana, han alcanzado su capacidad total. A medida que, además, desde Texas están mandando inmigrantes indocumentados hacia esas ciudades como Nueva York o como Washington, D.C., y entonces estos centros de refugio están en definitiva colapsados, ¿no? Los ancianos también se están llevando una parte muy fuerte con el tema de los aumentos, el alza de precios. Estamos hablando de aquí más de 1 de cada 5 adultos afroamericanos y una cuarta parte de los adultos nativos americanos informan tener problemas graves para pagar la atención médica o los medicamentos que les recetan. Eso es más de 1 de cada 5 adultos afroamericanos o nativos norteamericanos. Estas son cifras reales. Estamos hablando que a nivel nacional, por ejemplo, por citarles otro número, 31% ha aumentado la fórmula en polvo para darle de comer a los bebés. La comida de bebé, la fórmula de bebé. Y así estamos. En julio, un funcionario de la administración Biden dijo, estamos a meses de que termine la escasez. Bien, déjenme hacer una brevísima pausa en americano. Tengo otras cifras que vamos a compartir hoy con ustedes que tienen que ver con los cruces ilegales del mes de julio en la frontera. 200.000 cruces fronterizos ilegales oficialmente en la frontera sur en el mes de julio, queridos amigos oyentes. 200.000 personas cruzaron ilegalmente los Estados Unidos solo en el mes de julio. Cifras oficiales, extraoficiales, ustedes se podrán imaginar, ¿no? Entre esos 200.000 cruces fronterizos ilegales, tenemos 13.299 niños sin acompañantes que fueron detenidos. Tenemos 66 personas de la lista de vigilancia terrorista que han sido detenidas. Tenemos 199.976 inmigrantes indocumentados detenidos solamente en el mes de julio. Cifras oficiales. Hacemos una pausa, ya volvemos con más en Americano Media. Continuamos en Americano Media, gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden bajar nuestra aplicación en sus teléfonos
y en sus tabletas para que no se pierdan ni un minuto de la programación completamente en vivo de Americano Media. Bueno, Liz Cheney, queridos amigos oyentes, la principal republicana crítica del expresidente Donald Trump, perdió las primarias de Wyoming. Con ella ya son 8 de los 10 congresistas que votaron para enjuiciar al expresidente Trump, que pierden sus sitios y que no van a volver al Congreso Federal. No vuelve Liz Cheney. Y entre esos 10 republicanos que votaron por enjuiciar al presidente Trump, que no van a regresar al Congreso, están Tom Rice, que perdió, John Katko, Fred Upton, Adam Kinzinger, Anthony González, Peter Mayer, Jaime Herrera Beutler, Liz Cheney, y los únicos 2 que se han salvado han sido David Baladao y Dan Newhouse. Pero lo de Liz Cheney era como crónica de una muerte anunciada. Se esperaba que perdiera esa elección, que efectivamente perdió ayer, además que perdió de largo. O sea, fue derrotada por Harriet Hageman, pero de manera contundente. ¿A qué se debe esto? 10 de los 10 que intentaron enjuiciar republicanos, no estamos hablando de demócratas, republicanos, o dicen ellos ser republicanos, que votaron para enjuiciar a Trump, ya perdieron 8 las sillas. ¿Qué quiere decir esto? Vámonos a conectar a esta hora con nuestro primer invitado, que es el analista político Israel Ortega. Él me atiende a esta hora y nosotros pues muy agradecidos de que lo hagas. Israel, bienvenido. Te saluda Lourdes Jubieta. Gracias, buenos días. Gracias, Lourdes. Oye, ¿qué lectura le das tú a esta situación con la señora Liz Cheney? Sí, no, pues como dices, ¿no? Se anunciaba, se esperaba esto, creo que no fue ninguna sorpresa. Uh-huh. Creo que la forma en cómo ella desde el principio estaba como no nada más criticando, pero atacando, ¿no? Al expresidente Donald Trump y a todos sus seguidores, le dio un mal sabor de boca, ¿no? A muchos en Wyoming. Y creo que una de las primeras reglas que uno tiene que sabe, ¿no? Que aprende en el Congreso, ¿no? Como político, es que tienes que escuchar a las voces en tu distrito, y las voces en su distrito de ella estaban diciendo que este juicio, el juicio del expresidente era equivocado, y evidentemente pues Liz Cheney no quiso escuchar eso, ¿no? Entonces ella decidió tomar esa postura, y al final ella pierde. Creo que para muchos aquí en Washington la pregunta es ¿cuál es el futuro de ella, no? ¿Qué piensa hacer ahora? Creo que hay plática de que ella se quiere postular a la presidencia, pero Lourdes, tengo que decir que yo no veo cómo ella puede ser alguien viable. La única razón por la cual veo que ella se postula a la presidencia es para tratar de vengarse del expresidente, tratar de negarle a él la presidencia, ¿no? Quitándole votos. Pero eso de que los republicanos voten por ella como presidenta, para mí es una locura. Honestamente, Israel, ella ha dicho lo que anoche perdía esta elección, y decía que ella va a hacer todo lo que está a su alcance para evitar que el exmandatario regrese a la Casa Blanca. ¿Por qué este odio de Liz Cheney contra el presidente Donald Trump? ¿Cuál es pareciera, porque fíjate lo que tú estás diciendo, ella no escuchó a sus votantes y fueron sus votantes las que la sacan del cargo, ¿no? La que la pusieron y la que la sacaron del cargo. ¿Por qué ella no escucha a sus votantes? ¿Por qué ella, pareciera que tuviera ya un tema personal con el presidente Trump? Sí, es eso. Creo que eso es algo más en lo personal. Eso ya no es ni de ideología ni de diferentes posiciones políticas. Eso es algo personal contra el expresidente Donald Trump. Y creo que para mí eso es algo equivocado, ¿no? Porque al final un político pues debería preocuparse, ¿no? En avanzar una agenda política, ¿no? Y creo que tal vez Liz Cheney piensa que ella, no sé, está como representando, ¿no? Esa ala republicana, ¿no? De George W. Bush, de Cheney, obviamente pues su padre, ¿no? Y tal vez es la forma en cómo lo vea ella ahora, ¿no? Que es algo personal, pero tienes que, en inglés se dice reading the room, ¿no? Tienes que leer el cuarto, ¿no? De tomar un pulso, ¿no? De lo que está pasando en el Partido Republicano. Exacto. Y el Partido Republicano es un partido que está muy
ligado, atado al expresidente Donald Trump. Y creo que en un estado particularmente como Wyoming, es imposible atacar al expresidente Donald Trump y pensar que vas a ganar. Ahora, eso es sano para el Partido Republicano, porque fíjate, hay algunos demócratas que dicen que esta situación de que 8 de los 10 republicanos que trataron de enjuiciar al expresidente Trump es más bien un daño al Partido Republicano porque los republicanos están adorando a una persona sobre los intereses del partido. ¿Cómo se puede interpretar todo esto? ¿Cómo tú interpretas que de 10 que votaron por enjuiciar al presidente, 8 hayan perdido sus asientos? Sí, no, mira, creo que, mira, hay puntos que se pueden tomar, ¿no? Pero tenemos que ser específicos, ¿no? ¿Cuáles son los cargos, cuáles son las acusaciones del expresidente? Y creo que es ahí donde a veces algunos republicanos dejan que sus intereses personales como que no sé, que pierdan la perspectiva. cómo analizar las cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, pierden la perspectiva, totalmente. Y eso es lo que pasa, ¿no? Creo que en este caso, como por ejemplo, lo que pasó con Mar-a-Lago, aún no tenemos todos los detalles. Vemos que la agencia de FBI, hay elementos muy políticos en esa agencia, pero inmediatamente, ¿no? Uno piensa que piensa lo peor, ¿no? Del expresidente. Y creo que para algunos republicanos es algo personal, pierden la perspectiva y es por eso que se encuentran en posiciones como se encuentran ahora, ¿no? Donde pierden, donde están votando en contra de los intereses políticos de ellos en sus distritos. Y es una elección, ¿no? Para esos republicanos que tratan de no nada más criticar, pero entrar en lo personal, ¿no? Sí. Al expresidente Donald Trump y a la gente que votó por él, que fueron millones de americanos, como tú bien sabes. Sí. Estamos conversando con Israel Ortega, analista político en vivo desde Washington. La información es que Liz Cheney, la representante republicana por Wyoming, que se convirtió en la voz más crítica de Donald Trump dentro del Partido Republicano, perdió su primaria este martes. Y con ella, pues, por supuesto, la posibilidad de buscar la reelección en el cargo en el Congreso que ocupa desde el año 2017. Ella quedó muy, pero muy por detrás de Harriet Hageman, la candidata que estaba respaldada precisamente por el expresidente Trump, quien le sacó una ventaja de más de 37% de los votos. ¿Cómo no leer la contundencia de un resultado así, Israel? Sí, no, claro. Y creo que y para mí la ironía de todo esto es, no la ironía, más bien para mí creo que destapa, ¿no? Tal vez los intereses de Liz Cheney, ¿no? De que ella sabía que iba a perder, pero seguía recaudando fondos para esa campaña. Y ese dinero lo va a poder usar para lo que ella quiera, ¿no? Incluyendo este grupo que acaba de empezar, ¿no? Que para muchos aquí en Washington lo vemos como un vehículo, ¿no? Para postularse a la presidencia. Entonces yo creo que esto desde hace meses, Liz Cheney sabía que iba a perder, estaba preparándose para el próximo paso, ¿no? Y como decía al principio, ¿no? De la entrevista, creo que para mí, si se postula a la presidencia es simple y sencillamente para vengarse del expresidente Donald Trump. Es algo personal que ella quiere hacer, porque ella no puede pensar que realmente va a poder ganar la nominación republicana. Correcto. ¿Y cuál sería el objetivo? Eso es ideal. Pero ¿cuál sería entonces el objetivo de postularse? Quitarle votos a Donald Trump. Quitarle votos a Donald Trump. O sea, negarle a Donald Trump un camino viable, ¿no? para tener la nominación. ¿Tú ves la posibilidad? Votos moderados republicanos. ¿Tú ves la posibilidad de que estos personajes, como Liz Cheney, puedan ser expulsados del Partido Republicano? ¿Eso existe? Sí, posiblemente, pero mira, Liz Cheney muy fácilmente podía seguir el camino que han hecho el demócrata Andrew Yang, que está ahora es independiente, que no tiene no está afiliado con el Partido Demócrata, pero posiblemente va a postularse a la presidencia. Yo podría ver eso con Liz Cheney, ¿no? Que tal vez ella no corra como republicana, pero o los republicanos le quiten ¿no? la voz del Partido Republicano y se postule como independiente. Entonces, hay formas de cómo hacer esto, pero al final, o sea, formas no para ganar, ¿no? Pero para lo que dices en inglés, ser spoilers, ¿no? Para quitarle votos, ¿no? Al nominado.
Israel, finalmente, te quito un minuto más. Pareciera ser como suicida, eh, políticamente hablando, mm, digamos, postularse o pensar en postularse contra el presidente Trump. No tienen vida, según lo que estamos viendo en las encuestas y según Ujú. lo que estamos viendo el resultado de estas primarias, ¿no? Él sigue siendo el hombre fuerte del Partido Republicano, pese a que hay varias corrientes también dentro del conservadurismo en los Estados Unidos. Parecería ser que, no sé si se puede llamar trumpismo, es como la corriente más fuerte dentro del conservadurismo norteamericano. ¿Tú lo ves así? Sí, sí, mira, creo que el legado que ha dejado el expresidente Donald Trump no se puede negar. Creo que el partido es mucho más pro América, ¿no? Y creo que eso obviamente pues hay implicaciones en temas políticos, en particular se ha pensado en el tema migratorio, entre otros. Y creo que esa es la línea, ¿no? Que cualquiera va a tratar de seguir, ¿no? En la próxima elección presidencial, si no es Donald Trump. Aunque creo que hoy por hoy creo que él ganaría la nominación, ¿no? Pero si ves otras personas, otras figuras políticas como DeSantis, por ejemplo, están siguiendo los pasos, ¿no? Los pasos que marcó el expresidente Donald Trump. Y creo que tratar de pensar de que hay una vía moderada republicana para ganar la presidencia, la nominación republicana, creo que para mí, por hoy, no lo veo. Gracias, Israel, por acompañarme en el programa el día de hoy. Israel Ortega, analista político en vivo desde Washington. Vamos a hacer una pausa en el programa. Al regreso va a estar con nosotros desde Bogotá, Colombia, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín. ¿Y por qué la hemos invitado? Porque está en curso un acercamiento, una, digamos, renormalización de las relaciones entre Colombia y Venezuela. ¿Y por qué para nosotros eso es importante en los Estados Unidos? Al regreso les vamos a contar, así que no se separen de nuestra señal. Queridos seguidores, oyentes de Americano, gracias por la inmensa sintonía y por estar conectados con Americano Media. Estamos en Sirius XM 153. De norte a sur y de este a oeste en la Unión Americana, en Canadá, en Puerto Rico, nos escuchan por allí, por SiriusXM, pero también estamos, por supuesto, en todas las plataformas, Roku, Apple TV, Amazon. Estamos también en Pluto. Son tantas que me cuesta recordarlas, pero yo siempre les recomiendo que bajen la aplicación de Americano Media en sus teléfonos y en sus tabletas, porque no hay motivo, razón ni circunstancia para que ustedes y nosotros no estemos conectados. Buscan allí lo mismo si tiene Android que si tiene Apple. Usted coloca allí Americano Media y en cualquier parte del mundo nos puede escuchar a través de nuestra aplicación. Bueno, yo les contaba antes del corte que dado el cambio de gobierno en Colombia, porque en Venezuela no ha habido cambio de gobierno, el cambio de gobierno ha sucedido en Colombia, hay un acercamiento entre el Palacio de Nariño y el Palacio de Miraflores, y bueno, ya los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro de Colombia pues anunciaron el nombramiento de sus respectivos embajadores con el objetivo de normalizar esas relaciones diplomáticas que están rotas desde el año 2019. Colombia y Venezuela, eso es un matrimonio indisoluble, ha tenido una historia de relaciones con altibajos, hemos tenido momentos estelares en las relaciones con Colombia y hemos tenido momentos muy bajos también en las relaciones entre Colombia y Venezuela. Pero bueno, compartimos una frontera que hasta precisamente el año 18 y 19 era la frontera más activa, comercialmente hablando son miles de millones de dólares que circulan a través de la amplia frontera entre Colombia y Venezuela, mucho más que, debo decirlo, que la triple frontera, un poco más al sur, en América del Sur, precisamente, valga la redundancia, pero ¿hacia dónde van esta normalización de relaciones? ¿No? Estamos hablando de que el presidente de Venezuela ha dicho que trabaja en un plan muy serio para la apertura programada y progresiva de esa frontera de 2.219 kilómetros. Esa es más o menos la extensión de esa frontera. Vamos a conectarnos con Colombia, la senadora del Centro Democrático, una senadora conservadora, gran amiga, Paola Holguín, está con nosotros a esta hora en Americano. Bienvenido, senadora, qué bueno saludarla. Muchas gracias, doctora Lourdes. Un saludo para usted y para todos los oyentes del Americano a esta hora. Bueno, pues muy pendiente de escucharla, senadora, y de saludarla, porque quisiéramos conocer cómo usted ve
acercamiento, esta normalización de las relaciones con Venezuela, ¿qué viene ahora después de que esto se dé de hecho? Pues nosotros tenemos una enorme preocupación, así lo hice saber en la Comisión Segunda. Yo soy parte de esa comisión y de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, porque incluso antes de la posesión del presidente Petro, él ya había anunciado que iba a restablecer relaciones con el gobierno venezolano. El canciller designado por él, hoy canciller en funciones, Álvaro Leiva, se reunió también desde principios de agosto, antes de la posesión de Petro, con el canciller de Venezuela. Ya ambos nombraron embajadores. La pregunta que uno se hace es, bueno, primero, el gobierno de Colombia cambió, pero en Venezuela sigue la misma narcodictadura usurpando el poder. Dos, el gobierno de Colombia cambió, pero los terroristas colombianos de la FARC, del ELN, el Clan del Golfo, los Pelusos, siguen haciendo presencia en la frontera. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esas estructuras criminales que han estado delinquiendo en Colombia y en Venezuela y que en Venezuela reciben protección y cobijo del gobierno que usurpa el poder de Nicolás Maduro? ¿Qué va a pasar con los políticos venezolanos asilados en Colombia y por los que ya empiezan a pedir algunos en extradición, como el caso de Julio Borges? ¿Qué va a pasar con los venezolanos que residen acá y que han recibido una protección especial para poder normalizar casi 2 millones de venezolanos que hacen presencia en nuestro territorio? Entonces yo creo que hoy hay más preguntas que respuestas. Petro ha dicho que no solo se va a normalizar la relación comercial, sino que incluso se tiene que hablar de cooperación militar. Yo quisiera saber en qué sentido se va a dar esa cooperación cuando unas estructuras criminales enemigas de Colombia han recibido protección y albergue por parte del gobierno de Maduro. Correctamente, senadora. Y ahora que usted mencionaba, ¿qué va a pasar con esos venezolanos que han recibido la protección en Colombia durante la época del presidente Duque? Y ese número importante también de exiliados venezolanos, figuras importantes de la política y de la oposición política venezolana, entiendo que ya muchos saliendo del país lamentablemente porque tienen temor, ¿no? De, como usted decía, de ser extraditados. Sin embargo, los gobiernos se están enfocando es en el dinero. Están hablando es de la importancia comercial de esa reapertura de la frontera y de las relaciones, principalmente enfocándolos, como le decía, en la reapertura de la frontera tan amplia que tenemos entre Colombia y Venezuela. Pareciera que están dirigiendo el enfoque de la normalización de las relaciones al tema económico, senadora. Lo que pasa es que ahí también ya se presentó un acercamiento inicial entre empresarios venezolanos y colombianos, pero muchos empresarios colombianos siguen teniendo dificultad y desconfianza, porque recordemos que la última vez pues se negaron al pago de grandes deudas que habían con importantes empresas colombianas. Y yo recuerdo que en algún momento incluso se habló de cómo la actual senadora Piedad Córdoba, con apoyo de Maduro, negociaba con Cadivi a cambio de un altísimo porcentaje el pago de deuda. Entonces, ahí también hay un problema, es que decretar que se van a dar las relaciones comerciales si no hay garantías, si no hay seguridad jurídica, si no hay seguridad en el pago y también seguridad física, porque es que, bien lo decía usted, doctora Lourdes, nosotros compartimos más de 2.200 kilómetros de frontera con casi 300 pasos ilegales. Entonces, y una frontera que lamentablemente hoy en muchos de los estados, pues está controlada por estructuras criminales, no por el Estado. Correctamente, el crimen organizado opera libremente allí en esa frontera tan amplia porque son solamente 5 pasos oficiales entre Colombia y Venezuela. El resto son las trochas, las famosas trochas, ¿no? Los famosos pasos ilegales o digamos no oficiales entre Colombia y Venezuela, y por ahí hay un tráfico de todo, desde estupefacientes, personas, trata de blanca, trata de niños. Eso es una cosa verdaderamente increíble lo que circula a través de esos pasos fronterizos. Ahora, a nivel político, ¿hacia dónde va esta relación? Pareciera que tienen mucho en común, ¿no? El señor Gustavo Petro y el señor Nicolás Maduro, senadora.
Sí, a nosotros no nos llama la atención el restablecimiento de las relaciones por la cercanía que ha existido entre la narcodictadura de Venezuela y Petro, pero sí nos asiste mucha preocupación. La primera es, desde el Congreso se vienen presionando unas reuniones entre el Congreso colombiano y la Asamblea Nacional de Venezuela. Yo lo he dicho y lo repito con toda claridad, no son equiparables. Y no son equiparables porque aquí hay un Congreso elegido democráticamente, en Venezuela hace mucho no hay elecciones libres y democráticas, y uno sí ve que esos sectores, unos sectores del pacto histórico y del gobierno de Petro están presionando de manera acelerada para que todo se normalice y a uno le llama la atención, además porque Colombia traía una tradición política muy distinta de respeto a la Carta Democrática, de denuncia de lo que pasaba con la dictadura en Venezuela, con la dictadura en Nicaragua. Nosotros vemos que solo en una semana que lleva Petro todo ha cambiado. Por ejemplo, Colombia en la OEA se negó a votar la sanción contra la dictadura en Nicaragua, ahora de manera muy acelerada quiere restablecer las relaciones con Venezuela cuando nada ha cambiado. Allí sigue una dictadura usurpando el poder, allí siguen existiendo presos políticos, allí sigue estando miles de hombres de estructuras criminales como las disidencias de la FARC, el ELN, con abrigo de ese gobierno. Entonces, de verdad que nosotros lo que tenemos es una enorme preocupación y estamos a la expectativa de lo que pueda pasar en los próximos días con este tema. A los efectos de la seguridad nacional de los Estados Unidos, lamentablemente, Colombia recuperó un sitial de honor en lo que es el tráfico y también el cultivo, ¿no?, de hoja de coca para la creación de la cocaína, que tiene como destino, uno de sus destinos principales, lógicamente, pues los Estados Unidos, ¿no? Eso a los efectos de seguridad nacional durante la administración del presidente Petro, uno podría pensar qué va a pasar allí con el tema de la droga, que había bajado, y hay que decirlo, notablemente durante la administración del presidente Álvaro Uribe, ¿no? Las plantaciones, la producción, etcétera. Ahorita nuevamente Colombia en ese triste primer lugar en la producción de coca en el mundo. Y entonces uno se pregunta, senadora, esas relaciones con Estados Unidos ahora, con Gustavo Petro en el poder, con esos temas tan delicados como ha sido la droga, que es droga y terrorismo, son de los dos temas principales de la seguridad nacional en los Estados Unidos. Así es, yo creo que aquí hay varios temas importantes. Uno, en varias resoluciones de la ONU y la OEA se ha reconocido la correlación que hay entre narcotráfico y terrorismo. Nosotros tenemos un problema y es que desde el Acuerdo de Paz de La Habana en Colombia no se fumiga con glifosato y hoy tenemos más de 200.000 hectáreas de coca con una hoja de coca modificada que tiene más cosechas al año. Tenemos un problema adicional y es que Petro ha hablado de paz total durante la campaña. Se denunció el ingreso del hermano de Gustavo Petro, de Piedad Córdoba, senadora del Pacto Histórico, a cárceles a negociar con estructuras del narcotráfico como la conocida oficina, el Clan del Golfo, y nosotros tenemos una gran preocupación porque en el cuento de paz total aquí lo que parece que se está ofreciendo es impunidad total y buscar además facilitar todo el tema del negocio del narcotráfico. No podemos olvidar que quienes hoy forman parte de esa coalición del pacto histórico y los miembros del partido de la FARC comunes han presentado proyectos de ley para legalizar los cultivos de coca en Colombia. Cada vez están presos. Y lo dijo Petro en su discurso como de posesión, que había fracasado la guerra contra las drogas, que se tenía que buscar un nuevo enfoque. Y a nosotros nos preocupa porque finalmente el narcotráfico es un gran problema que ligado al terrorismo pone en riesgo la seguridad no solo de Colombia, de Estados Unidos, sino del hemisferio. Tenemos una gran preocupación porque en Colombia la muerte de líderes sociales y el fortalecimiento de todas las estructuras criminales se explica a partir de los recursos del narcotráfico. Y uno aquí lo que ve es un gobierno con una gran apertura para la impunidad y para el fortalecimiento de este negocio del narcotráfico. Finalmente, senadora, le quito un minutico más. Qué difícil el papel de opositor hoy en Colombia, ¿no? Es difícil su posición como senadora de oposición frente a grupos políticos que están permaneciendo callados, frente, por lo menos, las últimas horas hemos sabido de 6 matanzas en Colombia y nadie dice nada. Así es, yo creo que
la oposición talla pero forma, y yo prefiero perder elecciones y no perder principios. Y los principios se mantienen intactos. Somos un grupo muy reducido, de hecho, yo diría que ahora solo el Centro Democrático es el partido que está haciendo de manera frontal y seria una oposición patriótica. Muchos otros partidos se declararon independientes o de gobierno a pesar de que tienen una ideología diametralmente opuesta a la de este gobierno. Pero yo creo, doctora Lourdes, que la obligación que uno tiene es cumplirle a los colombianos, cueste lo que cueste. Eh, yo no, yo no siento ningún temor. Nosotros hemos combatido a todas las estructuras criminales toda la vida y no vamos a dejar de hacerlo ahora. Y vamos a hacer la oposición con altura como hay que hacerla, pero sin negociar en ningún momento los principios y el compromiso que nosotros tenemos para defender la democracia, la libertad incluida, la libertad de mercado, la institucionalidad. Eso no es negociable, cueste lo que cueste, eso no es negociable. Le dice un oyente por aquí, senadora, que no vayan a abandonar el país, que no vayan a hacer como en Venezuela. Qué triste. Pues nosotros, yo no, y yo creo que la mayoría de mi partido no ha pensado en abandonar el país ni la lucha. Yo aquí tengo mi familia, mi sangre, mis antepasados y yo siempre he dicho, yo me voy a hacer moler por Colombia. A mí desde 2010 la FARC me declaró objetivo militar y eso nunca ha hecho que yo cambie mi postura o mi batalla y no va a cambiar. Yo creo que ahora más que nunca se requiere firmeza y se requiere fortaleza porque sabemos que va a ser muy difícil, pero nunca nos ha tocado fácil y Colombia merece cada sacrificio. Senadora Paola Alguín, gracias. Un gran abrazo. Valiente senadora colombiana del Centro Democrático. Un gran abrazo, senadora. Gracias por Un estar abrazo, conmigo. doctora Lourdes. Igualmente. Hacemos una pausa brevemente. Al regreso va a estar con nosotros Bob McCallum. Vamos a estar hablando de los 200.000 personas detenidas en la frontera sur de los Estados Unidos, hablando de seguridad nacional. 200.000 oficialmente. ¿Cuántas más han pasado? Solamente en julio, 200.000 indocumentados. Ya venimos. Lourdes Jubieta, gracias y bienvenidos los que hasta ahora se suman a nuestra programación. Recuerden bajar nuestra aplicación Americano Media en sus teléfonos, en sus tabletas, para que estemos conectados ustedes y nosotros y puedan participar además del programa, ya sea por las líneas telefónicas, por las redes sociales, por donde ustedes quieran. Ustedes pueden participar en el programa, los leemos, los escuchamos. Bien. Les había dicho al comienzo del programa, mis queridos seguidores, que están conectados con Americano, que en el mes de julio solamente las cifras son espantosas. 200.000 cruces fronterizos ilegales solamente en julio. Estamos hablando de que entre esos 200.000 cruces fronterizos ilegales, estas son las cifras oficiales, ¿ok? Estamos hablando que esta cifra representa un aumento del 325% sobre el número promedio de detenciones del mes de julio durante la administración del expresidente Donald Trump, ¿no? Ahí estamos hablando 325% en un mes de aumento. 13.299 niños sin acompañantes fueron detenidos, 96.002 inmigrantes indocumentados, entre los que fueron aprehendidos, provienen de países fuera del Triángulo Norte, y México, lo que demuestra que esta crisis que tenemos en la frontera sur es global, vienen de distintas partes del mundo. 66 personas en la lista de vigilancia terrorista han sido detenidas tratando de ingresar a los Estados Unidos por los puertos de entrada desde que comenzó el año fiscal de octubre. También estamos hablando de más de 4.2 millones de inmigrantes indocumentados que han cruzado la frontera desde que Biden asumió el cargo. 4.2 millones de inmigrantes que han cruzado la frontera desde que Biden indocumentados, desde que Biden asumió el cargo. Esto incluye casi 3.4 millones de inmigrantes indocumentados que han
aprendido de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y los más de 800.000 fugitivos que han escapado dentro de los Estados Unidos sin ser detectados, los que se le han dado un día en corte para que se presenten y no se presenten. Pero con ellos también viene otro problema, que es la droga. Las drogas ilícitas están cruzando la frontera a un ritmo alarmante. Solo en julio se incautaron 2.071 libras de fentanilo letal, 12.989 libras de metanfetaminas en la frontera sur, con muchas más probabilidades de pasar. Estamos hablando, queridos amigos oyentes, que la cantidad de fentanilo incautada en julio equivale a más de 469 millones de dosis letales. Eso es solamente en julio. Creo que tengo ya en línea a mi invitado, que es Bob McCallum. Bob McCallum es analista político conservador. Bob, estás con nosotros. Bienvenido, Americano. Buenos días, gracias por la invitación. Oye, Bob, qué bueno tenerte en el programa. Quería hablar contigo dos temas interesantes. Uno, esta situación de la frontera sur que lejos de arreglarse, está empeorándose. Estamos hablando que oficialmente 200.000 pasos a través de la frontera sur, aumentando las libras de droga que están entrando por allí. El número de muertos también ha aumentado. Al menos 609 inmigrantes indocumentados muertos este año en fiscal intentando ingresar a los Estados Unidos por la frontera sur. ¿Cuál es tu lectura de toda esta situación, Bob? Es una situación caótica, muy lamentable y claramente causado por las políticas de la administración de Joe Biden, su decisión de no aplicar la ley, su decisión de revertir las políticas del señor Trump, que tenía la frontera bajo control, y las consecuencias son así. O sea, Joe Biden entregó incentivos a la gente a entrar ilegalmente, dio incentivos económicos a los narcotraficantes, los carteles, los delincuentes, toda esa gente aprovechar de la frontera. Joe Biden está enriqueciendo los criminales, los carteles, y también dejando entrar criminales y terroristas, además de mucha gente pobre que quiere mejor vida, quieren entrar acá. Pero además de esto, hay que siempre en la inmigración hay que ver incentivos. Cuando la gente sabe que puede entrar y una gran proporción de ellos puede quedar, van a hacerlo. Y también Joe Biden está expandiendo masivamente el estado de bienestar, prometiendo más y más beneficios sociales a la gente que entra, así que eso cambia los incentivos. Es un desastre total y todo es a propósito. O sea, esto es a propósito, dañando al país. Hay manera de hacer una política de inmigración sensata que puede traer gente para trabajar legalmente, que darles incentivos de producir y no recibir de gobierno. Hay manera de hacer esto, pero hay que controlar la frontera, quién entra, quién tiene permiso de entrar, y hay que disuadir a la gente de entrar ilegalmente, y hay que disuadir a los carteles de hacer lo que están haciendo, o sea, vendiendo por miles de dólares cada persona la oportunidad de entrar acá en este país. Entonces, esto es un desastre que Joe Biden y su gente hizo a propósito, porque el sistema no era perfecto con Trump, pero estaba funcionando. Pero ¿por qué a propósito? ¿En qué beneficia a los demócratas esta política de fronteras abiertas cuando estamos viendo que los números, o sea, las últimas encuestas, Bob, nos cuentan que 78% de los demócratas dicen que este país va por mal camino? Estamos viendo cómo se están cambiando masivamente del Partido Demócrata al Partido Republicano, hispanos, independientes, americanos nativos. O sea, la gente está entendiendo que esta administración literalmente está destruyendo al país. ¿Por qué tú dices que lo hacen a propósito si se están disparando ellos mismos? ¿O cómo es? Bueno, ellos están destruyendo el país con muchas políticas, la política de la frontera, la guerra contra combustible tradicional, la guerra contra nuestra cultura, nuestra historia, todo ese, o sea, todo eso está aconteciendo, la fantasía de la izquierda intelectual de transformar este país. Y la mentalidad de ellos es siempre expandir el tamaño del gobierno, el sector público, y para mantener en una democracia esa expansión hay que tener clientes del estado de bienestar. La idea de ellos es reclutar más gente pobre que a largo plazo van a ser personas que van a depender del gobierno, no quizás 100%, pero en gran parte,
para sus ingresos, su vida. Entonces la idea es traer más demócratas a largo plazo. Claro que esto puede ser que están equivocados porque los hispanos que son ciudadanos que están acá quieren este país, quieren trabajar y no les gusta el caos, no les gusta la gente arruinando sus vidas allá en la frontera y causando más problemas. Entonces, los ciudadanos norteamericanos, sea hispano, blanco, negro, todos quieren un país que funcione, que tiene leyes, que tiene control. Y entonces puede ser que los demócratas están apostando equivocadamente, pero es bien claro que el Partido Demócrata es una coalición entre el élite, la vanguardia intelectual, que quieren ser nuestros jefes. Ellos quieren dirigir la vida del pueblo y mantener control para ellos, pero necesitan a masa de la población ignorante dependiendo del gobierno, por eso mantienen educación pública horrible, no quieren la gente ser independiente, sí, trabajador y así. Entonces ellos quieren más clientes para el estado de bienestar, así es la política. Dicen que es compasión, pero la realidad es que da malos incentivos. De todos modos, hay muchos inmigrantes que quieren entrar aquí y trabajar muy bien. Hay que buscar una manera de cambiar, claro, las leyes y dar incentivos a la gente que como tradicionalmente entran en este país y trabajan, pero el estado de bienestar es el gran problema acá, además de la falta de control física de la frontera, falta de muro, falta de oficiales allá. Y cuando tú hablas de compasión, no es compasión, es marxismo cultural. Y por el otro lado, el otro lado, Bob, los hispanos no creo que quieran compasión. Lo que quieren, los hispanos de bien lo que quieren es trabajo, mantener a sus familias, tener a sus hijos en buenas escuelas, poder de verdad vivir el sueño americano y aportar a este país, a criar a sus hijos en un país donde funcionen las instituciones. Y los demócratas le están ofreciendo todo lo contrario. Estamos viendo, fíjate, me escribe en este momento un oyente desde Texas y me dice: Lourdes, los rancheros en Texas ahora están arrestando a inmigrantes indocumentados dentro de sus propiedades porque la patrulla fronteriza está muy sobrecargada. Eso es algo increíble. Y eso es cierto, o sea, hay con esta avalancha de gente entrando, los policías de frontera, en vez de defender el territorio y frenar criminales, etcétera, están tan ocupados con burocracia administrando esa cantidad masiva de gente, procesando a esta gente, cuidando a esa gente, alimentándoles, dando agua. O sea, esto todo causa un gran problema y los ciudadanos en esa región están sufriendo masivamente. Es que el incentivo es para esa gente entrar y Joe Biden hasta ahora, o sea, la ley federal dice que es ilegal la gente entrar allá, es una obligación básica del gobierno federal de proteger la frontera en términos no solamente técnicos. Joe Biden está violando su obligación como presidente del país, su obligación bajo la Constitución de aplicar las leyes. O sea, Joe Biden, en realidad, esto merece impeachment en el sentido de que él a propósito no quiere aplicar la ley. Obviamente es una cuestión política, impeachment, pero de todos modos esto es muy grave, sí, y los demócratas están perjudicando al país. Y si hay mucha gente que quiere entrar y trabajar, hay manera de hacerlo, pero hay que tener control, orden, incentivos sensatos. Y los demócratas no quieren eso, porque ellos no quieren inmigrantes entrar a ser independientes, empresarios, familias fuertes. Ellos quieren gente entrar pobre y quedar pobre dependiendo al gobierno y votando demócrata. Gracias, Robert, por el tiempo que me nos has dado hoy en Americano. Lamentablemente se me acaba el programa para seguir conversando contigo. Bob McCallum, extraordinario analista republicano. Gracias, queridos amigos oyentes. Se me acaba el tiempo, me despido, pero ustedes sigan conectados con Americano Media.